La noche de este lunes se reinstaló la sesión del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios para continuar con el diálogo y llegar a un consenso para la fijación del salario básico unificado para el año 2021. El Consejo volverá a sesionar este viernes 27 de noviembre y si no se llegara a un acuerdo, el Ministerio del Trabajo deberá definir la variación de los salarios hasta el 30 de noviembre próximo. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo está en línea directa el abogado Andrés Ich. Él es ministro de Trabajo y como autoridad del ramo participa en estas reuniones tripartitas entre empleadores, trabajadores y gobierno para llegar a un acuerdo y establecer la variación salarial del próximo año. Señor ministro, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Muchas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, señor ministro. Ayer anoche concretamente hubo un nuevo intento por el primero, vale decir, porque la primera reunión que fue la semana pasada se suspendió. El primer intento por acercar posiciones, buscar consensos y llegar a establecer el monto del salario que regirá a partir del 1 de enero del próximo año. Pero la brecha es muy grande entre lo que proponen los empleadores y las aspiraciones de los trabajadores, señor ministro. Es correcto, Freddy. Lo que nos dice la norma que está vigente en este momento es que, en primer lugar, trabajadores y empleadores deben intentar llegar a un acuerdo. Si es que lo logran, ese será el salario del próximo año. Y si es que no, se tienen que aplicar de manera técnica y de manera objetiva tanto el índice de precios del consumidor, si es que se lo tuviera actualizado, y si es que no, una fórmula que ha sido construida. El día de ayer, ambos sectores en el seno del Consejo de Salarios expresaron sus posiciones, plantearon sus distintas alternativas y además plantearon las razones por las cuales estaban haciendo precisamente esa propuesta. No hubo un consenso, se ha convocado para el día viernes a una segunda sesión y si es que en esa segunda sesión las partes no alcanzan un acuerdo, por lo tanto se aplicarían estas dos modalidades alternativas que establecerían el salario del año 2021. Las propuestas, señor ministro, es mantener el salario en el mismo nivel que está terminando en 2020 durante todo 2021 desde los empleadores, y la propuesta de los trabajadores es un 20% de incremento al salario básico unificado, que si no me equivoco son $80. Así es, los trabajadores han propuesto que el incremento sea de $80, es decir, un 20%, y el sector empresarial o los empleadores lo que han propuesto es una moratoria de 3 años, es decir, que durante 3 años no se incremente el salario. Esas fueron las dos propuestas iniciales. Lo que se espera es que en estos días se puedan dar conversaciones informales entre ambos sectores, además de análisis internos en relación a las propuestas de la otra parte, y esperamos que el día viernes las posiciones se acerquen. Yo sí quisiera decir, Freddy, que por un lado sería una buena noticia para el país, que se tenga un consenso y que ambas partes logren establecer un equilibrio entre esta necesidad imperiosa de generar condiciones para aumentar las plazas de trabajo y también condiciones para mejorar la realidad de los trabajadores que están en este momento empleados. Recordemos que la situación sigue siendo muy compleja en cuanto a los indicadores laborales. No va a ser un año fácil, tampoco el 2021, aún habrá un trecho largo que caminar para recuperar las condiciones que teníamos prepandemia y por lo tanto todos aquellos esfuerzos que se puedan hacer para ir juntos hacia una recuperación más rápida serán bienvenidos. Ahora, señor ministro, para ser realistas, estas posiciones, tanto de empleadores como de trabajadores, son muy distantes entre sí. Recordemos que el incremento al salario del 2019 al 2020, si no me equivoco, fue de $4 o de $6. Y ya teníamos, o mejor dicho, no teníamos estos problemas económicos en el país y menos aún la pandemia. ¿Usted hacia dónde tiende más? ¿Cómo mira esta propuesta de ambos sectores, señor ministro?
Creo que es importante destacar lo que se ha hecho precisamente para quitar cualquier espacio de discrecionalidad y para quitar la posibilidad de que la política se inmiscuya en decisiones que deberían ser técnicas en favor de los ecuatorianos, de todos los ecuatorianos, de los que tienen trabajo y de los que no lo tienen. Lo que hicimos fue desarrollar esta fórmula para que no sea una decisión del ministro de turno, la fijación del salario, sino que corresponda a la realidad económica del país, recogiendo criterios técnicos de distinta índole y que además podamos tener una trayectoria adecuada que siga generando oportunidades. Creo que hay algunos números además que es importante recordar. El salario básico lo reciben apenas el 4.8% de los ecuatorianos. El resto de ecuatorianos o gana menos del básico o gana más. Los que ganan menos, en su gran mayoría, porque están en la informalidad. Por lo tanto, esta es una de las herramientas que tenemos para mejorar las condiciones, pero no la única. Hay herramientas sumamente importantes que hemos estado impulsando, las nuevas modalidades contractuales, por ejemplo, y el quitar esos obstáculos que están impidiendo la formalización de los ecuatorianos, que son tan o más urgentes que el tema salarial. Ahora, señor ministro, acogiendo sus palabras precisamente, la problemática fundamental ahora en el país es falta de empleo pleno como se le denomina. Quizá el marco del Consejo de Salarios no es el apropiado para hablar del tema, pero sí puede acercar posiciones porque ahí están los actores fundamentales que tienen que poner su punto de vista en una en una necesaria reforma estructural al Código del Trabajo. El Consejo es un espacio importante, es un espacio que tiene mucha legitimidad, pues allí están tanto los gremios de trabajadores como los gremios de empleadores. Sin embargo, no es el único espacio. Nosotros hemos invitado a otros sectores de la población, lo hemos conversado varias veces, a desempleados, a subempleados, a informales, a pequeños empresarios, a artesanos, para que todos ellos también nos ayuden a crear nuevas condiciones laborales que mejoren las expectativas de los ecuatorianos. Por ejemplo, creo que hemos tenido una participación muy importante y muy interesante de las mujeres dentro de estas discusiones. Se están alcanzando consensos de manera rápida para cómo mejorar el acceso de las mujeres al mercado formal de trabajo, cómo mejorar el tránsito de las mujeres desde esa entrada básica hacia puestos mejor pagados y puestos de dirección, y también cómo volver mucho más equitativo y justo el ambiente laboral. Por lo tanto, creo, Freddy, que lo que hay que hacer es seguir sumando espacios de participación, seguir sumando voluntades y seguir sumando criterios. Nuevamente, el Consejo de Salarios tiene una función muy importante. Creo que además los miembros que lo componen intentan tener una actitud permanentemente propositiva. No siempre habrán coincidencias. En democracia se tienen que procesar esas diferencias de una manera adecuada y tratar de que las políticas públicas sean consensuadas en lo que se pueda y cuando no, que se las tome de una manera muy responsable y muy técnica. Esperemos que lleguen a un consenso, señor ministro, empleadores y trabajadores, que no tenga que intervenir esta fórmula que, vale dicho sea de paso, se basa en parámetros técnicos para establecer el salario, pero sabemos desde ahora que si esa fórmula llega a aplicarse, llega a ser necesaria, el resultado puede ser incluso negativo dados los indicadores económicos actuales del país. De manera que lo más idóneo sería abogar por un acuerdo entre trabajadores y empleadores y buscar mecanismos para entrar en una reforma laboral que abra las puertas a más de 6 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo pleno en el país, señor ministro. Así es, coincidimos, Freddy. Creo que es sumamente importante lo que acabas de decir. Hay que intentar que trabajadores y empleadores se pongan de acuerdo. Creo que esa sería una señal sumamente positiva para el país en un momento tan duro como el que hemos vivido. Hemos puesto además un piso a la fórmula, a pesar de que pudiera arrojar un resultado negativo, aún no lo sabremos porque la fórmula solamente se va a correr una vez que se tenga la segunda sesión del Consejo, en caso de que no exista un consenso allí dentro y con los indicadores actualizados a esa fecha. Sin embargo, si es que el resultado fuera negativo, hemos establecido un piso porque lo que no creemos que es aceptable es que se reduzca el salario de los ecuatorianos más allá de cualquier criterio técnico que puedan hacer. Así es que esa es una garantía adicional. Sin embargo,
Creo que el fondo de la discusión y lo más importante de la discusión alrededor de las políticas laborales es cómo generamos más plazas de trabajo, cómo logramos darles más oportunidades a los ecuatorianos que ni siquiera tienen en estos momentos las condiciones para acceder a un ingreso que es igual al salario básico. Si pensamos en las mujeres, que es donde tenemos parte de los problemas estructurales más serios en este país, 1 de cada 4 mujeres gana en promedio $42 al mes. Porque al mantenerse permanentemente en la informalidad, porque al tener solamente ingresos ocasionales, porque al estar dentro de una estructura que les ha quitado muchísimas oportunidades, y este es un problema que viene desde hace muchos años atrás. Prácticamente no ha cambiado con el tiempo, han habido pequeñas variaciones, sobre todo alrededor del precio del petróleo y de un par de ingresos adicionales que pueda tener el Estado, pero el problema estructural viene desde mucho tiempo atrás. ¿Cómo hacemos para que esas mujeres, para que los jóvenes, para que los ecuatorianos que siguen estando en la informalidad puedan realmente acceder a todos los beneficios y a toda la protección que brinda el derecho laboral para quienes tienen una relación formal de trabajo? Creo que esa es la pregunta más importante y es una pregunta en la que tenemos que trabajar permanentemente, más allá de lo que pase en esta semana con la reunión del Consejo. Una última pregunta, señor ministro. Visto el nivel de salario básico unificado en el marco regional, al menos, ¿cómo estamos los ecuatorianos? El Ecuador es el segundo país con el salario más alto de la región. Si es que sumamos algunos otros componentes, estaría encabezando la lista de los salarios más altos. Creo que lo importante no es solamente ver eso. Creo que es también sumamente importante ver los otros indicadores que nos dan una visión completa de cómo están los ecuatorianos en relación a las fuentes de empleo, a los ingresos y a la protección que se brinda. Si bien tenemos en este momento un salario alto, el problema está en los que no llegan ni siquiera a ese salario. El 48% de la población está en la informalidad. Tenemos un porcentaje sumamente alto, además, que tienen ingresos inferiores a los $400, por lo tanto, hay un conjunto de indicadores que permanentemente tenemos que estar revisando para tomar las mejores decisiones posibles. Su cartera de Estado está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley, una reforma al Código del Trabajo, señor ministro. Lo que hemos hecho es abrir un espacio de participación para la ciudadanía. Hemos tenido ya más de 3,000 participaciones en Juntos por el Trabajo. Allí se están construyendo propuestas de manera permanente y esperamos que en pocas semanas tengamos ya un resultado concreto de esas propuestas de la ciudadanía. Y lo hemos hecho porque creemos que la ciudadanía es la que puede dar la mayor legitimidad a un problema que es fundamental para el país y que por lo tanto requiere de una solución que sea integral, una solución que sea sostenible a largo plazo y una solución que trascienda cualquier periodo político o cualquier bandera política. Así es que lo que haremos nosotros es, además de dar ese marco o ese espacio donde la ciudadanía pueda discutir, ayudar al procesamiento de las opiniones de la ciudadanía y de las propuestas y ayudar a que se estructuren en un proyecto que ojalá pueda ser presentado a la Asamblea con toda la legitimidad de venir desde una cantidad muy grande de sectores, de realidades, de hombres, de mujeres, de trabajadores, desempleados, empresarios, etcétera. Ojalá, Freddy, que podamos concretar esto y si es que no, al menos el camino que se haya avanzado y los consensos a los que haya llegado la ciudadanía les servirán muchísimo para que la próxima asamblea o el próximo gobierno no tengan que comenzar desde cero en todo este esfuerzo. Son las expresiones del abogado Andrés Sichel, es ministro de Trabajo, hablándonos respecto de la fijación del salario básico unificado para el próximo año. Se busca un consenso entre empleadores y trabajadores. Caso contrario, si el viernes en la nueva reunión no llegan a un acuerdo, hasta el día domingo el ministro estará aplicando una fórmula y definiendo la variación salarial que regirá desde enero de 2021. Señor ministro, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, Freddy. Ha sido un gusto. También para nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.